No vales ni un mensaje de voz, me dijo mi hija sin saber que yo escuché cada secreto en esa grabación. Y tenía la prueba. Nunca pensé que mi propia sangre fuera capaz de herirme tan profundo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre era inquebrantable. Cada mañana, antes del amanecer, me levanto con el rosario entre mis manos arrugadas, las mismas que criaron a 3 hijos con el sueldo de una costurera. Mi pequeña casa en Xochimilco huele a café de olla y a las velas que prendo cada día frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que heredé de mi madre. Era un martes típico de febrero. El aire frío de la Ciudad de México se colaba por las rendijas de las ventanas mientras yo bordaba manteles para vender en el mercado de Coyoacán. Mis dedos, deformados por años de artritis, se movían con la paciencia que solo dan las décadas de trabajo silencioso. En la radio sonaba música de José Alfredo Jiménez, y yo tarareaba en voz baja mientras pensaba en mis hijos. Lucía, mi hija menor, no me había llamado en 3 semanas. La última vez que hablamos, me pidió dinero prestado para los gastos del colegio de mis nietos. Como siempre, vendí mi televisión vieja para ayudarla. Mañana te llamo, mami, me había dicho con esa voz apurada que tanto conocía. Pero el mañana nunca llegó. Ese día el teléfono sonó cuando menos lo esperaba. El corazón me dio un vuelco de alegría. Por fin era Lucía. Corrí hacia el aparato, secándome las manos en el delantal bordado con girasoles que ella misma me había regalado años atrás, cuando aún me decía «mamita», con ternura. Pero al descolgar, no escuché su voz dirigiéndose a mí. Había marcado sin querer, y yo estaba escuchando una conversación que jamás debí escuchar. Su voz, clara como el agua, hablaba con alguien más. «Ay, Lupita, te juro que no aguanto más. Mi mamá es una carga, siempre con sus dramas, sus rosarios, sus lamentaciones. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Que se sentía sola, como si fuera mi culpa. Tiene 68 años. Que se busque amigas de su edad en la iglesia. Yo no soy su psicóloga». Mis piernas comenzaron a temblar. Me senté en la silla de mimbre que mi difunto esposo había reparado tantas veces. La misma donde arrullé a Lucía cuando era bebé y lloraba de cólicos. «Es que no entiende que tengo mi vida, mis responsabilidades», continuó mi hija. «Siempre está pidiendo dinero prestado, siempre con que no le alcanza. ¿Y qué esperaba? Se la pasó toda la vida siendo conformista, sin estudiar, sin superarse. Ahora que pague las consecuencias». Las palabras caían sobre mí como piedras. Recordé las noches sin dormir cuando ella tenía fiebre, caminando descalza por el piso frío, para cambiarle los trapos húmedos en la frente. Recordé cuando vendí mi máquina de coser para pagarle la preparatoria, porque ella soñaba con ser doctora. Recordé cuando su padre se fue, y yo trabajé doble turno en la fábrica textil para que no le faltara nada. «Francamente», siguió Lucía, «ya me cansé de fingir que me importa. No vales ni un mensaje de voz, mami, así de claro. Cada vez que la veo me acuerdo de todo lo que no quiero ser. Pobre, amargada, aferrada a un Dios que obviamente no la escucha». El teléfono se me resbaló de las manos. Cayó al suelo con un ruido seco que resonó en el silencio de mi casa vacía. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no era solo tristeza lo que sentía. Era una confusión profunda, como cuando despiertas de una pesadilla y no sabes dónde estás. Me quedé ahí, sentada, mirando la imagen del Sagrado Corazón. Sus ojos parecían comprenderme. Tomé mi rosario, el mismo que había recorrido miles de veces pidiendo por el bienestar de mis hijos, y comencé a rezar con voz quebrada. «Dios mío, dame fuerzas para entender, dame sabiduría para perdonar, dame valor para seguir adelante». Pero por primera vez en 68 años, me pregunté si Dios realmente me estaba escuchando, o si yo también había llegado a ser una carga para Él. El viento movía las cortinas de encaje que yo misma había tejido, y en el silencio de mi casa solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que marcaba cada segundo de mi nueva realidad.
mi hija, mi sangre, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses y en mis brazos durante años, me consideraba una molestia que ya no valía ni un mensaje de voz. Esa noche, por primera vez en décadas, me dormí sin rezar. El rosario quedó sobre la mesa, y yo me hice un ovillo bajo las sábanas, sintiendo que algo dentro de mí se había roto para siempre. Los días siguientes pasaron como una neblina espesa. Me levantaba cada mañana con el peso de esas palabras clavadas en el pecho como espinas. No vales ni un mensaje de voz. La frase se repetía en mi mente mientras preparaba mi café de olla, mientras bordaba, mientras intentaba rezar el rosario con manos que no dejaban de temblar. Lucía no volvió a llamar, ni por error, ni a propósito. El silencio de mi teléfono se volvió ensordecedor. Cada vez que sonaba, mi corazón saltaba esperando que fuera ella, pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero eran solo vendedores de seguros o llamadas equivocadas. Comencé a revisar mi celular obsesivamente. Abrí nuestras conversaciones de WhatsApp una y otra vez. La última vez que me había escrito era para pedirme dinero. «Mami, ¿puedes prestarme 2.000 pesos? Es para los útiles escolares de los niños. Te prometo que te pago el próximo mes». Yo había vendido mi televisión ese mismo día. Nunca me pagó. Nunca me volvió a escribir. Revisé cada conversación, cada foto que me había enviado de mis nietos, Santiago y Sofía, de 8 y 6 años. Los últimos videos que recibí eran de sus cumpleaños. Yo no había sido invitada a ninguno de los dos. «Es que está muy lejos, mami, y los niños quieren algo pequeño, solo con amiguitos», me había dicho. Pero en las fotos podía ver a toda la familia de su esposo. Los abuelos paternos, los tíos, los primos, todos sonriendo, todos ahí, todos menos yo. Me senté en mi mecedora con una caja de cartón que guardaba bajo mi cama. Dentro estaban todas las cartas que Lucía me había escrito cuando era pequeña. Cartas del Día de las Madres hechas en la escuela, con dibujos de corazones y flores. Para la mejor mamá del mundo. «Te amo mucho, mami. Gracias por cuidarme cuando estoy enferma». Tomé una carta que había escrito cuando tenía 12 años, después de que su padre nos abandonó. «Mami, no llores más. Yo te voy a cuidar cuando seas viejita. Siempre vamos a estar juntas. Nunca te voy a dejar sola como hizo papá». Las lágrimas empañaron las palabras escritas con lápiz de color rosa. ¿En qué momento esa niña dulce se había convertido en la mujer que me consideraba una carga? ¿En qué momento mi amor de madre se había vuelto pesado para ella? Recordé cuando Lucía tenía 17 años y quería ir a estudiar medicina a Guadalajara. Yo trabajaba 18 horas al día, cosiendo vestidos para quinceañeras en una fábrica del centro y bordando manteles en casa por las noches. Mis dedos sangraban de tanto usar la aguja, pero cada peso ganado era un paso más cerca del sueño de mi hija. «Mami, cuando sea doctora, te voy a comprar una casa grande. Vas a vivir como reina. Te lo prometo», me decía mientras yo le planchaba los uniformes de la preparatoria a las 11 de la noche. Pero el sueño de la medicina duró solo un año. Lucía conoció a Roberto en la universidad y se embarazó de Santiago. Regresó a casa llorando, con miedo de decirme la verdad. Yo la abracé y le dije: «Mijita, los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Este bebé va a ser una bendición». Roberto era de una familia acomodada del Pedregal. Sus padres tenían una casa con alberca y 2 autos. Cuando conocí a la madre de Roberto, doña Patricia, entendí inmediatamente que yo no encajaba en su mundo. Me miraba de arriba abajo, fijándose en mis zapatos gastados, en mi vestido remendado, en mis manos ásperas de tanto trabajar. «¿Y usted a qué se dedica, señora Carmen?», me había preguntado durante la primera cena familiar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy costurera», respondí con la dignidad que pude reunir. «Ah, qué bonito. Un oficio muy noble», dijo. Y la pausa antes de «noble» me dolió más que cualquier insulto directo. Desde entonces, me di cuenta de que Lucía comenzó a cambiar. Dejó de traer a Roberto a mi casa. Cuando los visitaba en su departamento nuevo, pagado por los padres de él, me sentía como una intrusa. Lucía me presentaba a sus amigas con una sonrisa forzada. «Ella es mi mamá. Ya no mi mami, con cariño, solo mi mamá,
con la misma distancia que se usa para presentar a un conocido. Los niños crecieron llamándome Abuela Carmen, nunca Abuelita, como yo soñaba. Doña Patricia era Yaya, tenía cuarto propio en la casa de Lucía, y los niños corrían a abrazarla cada vez que llegaba con regalos caros y viajes sorpresa. Yo llegaba con dulces caseros y libros de cuentos comprados en el tianguis. Los niños me recibían con educación, pero sin emoción. «Gracias, abuela Carmen», decían mecánicamente, antes de correr a mostrarle a Yaya lo que había traído. Una tarde, mientras bordaba un mantel que esperaba vender antes del fin de semana, llamé a Lucía. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba confirmar que lo que había oído por teléfono había sido real o una pesadilla de mi mente cansada. «¿Bueno?», contestó con voz impaciente. «Hija, soy yo. ¿Cómo están los niños?» «Bien, mamá. Estoy ocupada». «¿Qué necesitas?». La frialdad en su voz me confirmó que no había sido un sueño. Era real. Era mi nueva realidad. Solo quería saber de ustedes. Hace tiempo que no me mandas fotos de Santiago y Sofía. «Ay, mamá, no tengo tiempo para estar mandando fotos. Los niños están bien. Ya son grandes. ¿Los puedo ver este fin de semana? ¿Puedo llevarles...?» «No, mamá. Roberto tiene un evento de trabajo y vamos a salir. Además, los niños tienen clases de natación y piano. Están muy ocupados. ¿Y el próximo fin de semana? No sé. Ya veremos. Tengo que colgar». La línea se cortó sin un «te quiero», sin un «cuídate», sin siquiera un «adiós» completo. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi corazón rompiéndose en pedazos pequeños. Esa noche, arrodillada frente al altar improvisado en mi sala, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, iluminada por 2 veladoras, oré con desesperación. «Señor, no entiendo qué hice mal. Entregué mi vida por esa niña. Trabajé hasta sangrar para darle lo mejor que pude. ¿Por qué me paga así? ¿Por qué se avergüenza de mí? ¿Acaso el dinero vale más que el amor de madre?» Pero el silencio de Dios era tan profundo como el silencio de mi hija. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si mis oraciones llegaban aquí a algún lugar o si simplemente se perdían en el vacío de una casa donde ya nadie me escuchaba. Las semanas siguientes se convirtieron en una espiral de humillaciones silenciosas que me carcomían el alma poco a poco. Era como si Dios me hubiera puesto una lupa sobre mi vida para que viera cada detalle doloroso con claridad cruel. El domingo siguiente, como cada domingo desde hace 30 años, fui a misa en la parroquia de San Bernardino. Me senté en la misma banca de siempre, la tercera fila del lado derecho, donde el sol de la mañana entra por los vitales y dibuja arcoíris sobre el piso de mármol gastado. Pero esta vez, las oraciones se me atoraban en la garganta. Durante la oración de los fieles, cuando el padre pidió que oráramos por las familias, sentí que me ahogaba. Todas las señoras a mi alrededor, doña Esperanza, doña Rosa, doña Clemencia, hablaban de sus hijos y nietos que las visitaban, que las llevaban de paseo, que las incluían en cada celebración. «Mi Alejandro me llevó al cine ayer», susurró doña Rosa durante el saludo de la paz. «Fuimos a ver una película de esas románticas que me gustan. Mi nieta me ayudó a teñirme el cabello», comentó doña Clemencia, tocándose su cabello castaño recién arreglado. «Dice que me veo más joven». Yo asentía y sonreía, pero por dentro me preguntaba cuándo había sido la última vez que Lucía me había invitado a cualquier lugar, cuándo me había preguntado cómo me sentía, cuándo había notado que ya no podía teñirme el cabello yo sola, porque mis manos temblaban demasiado. Después de misa, el grupo de catequesis se reunió en el salón parroquial para planificar la kermés de Semana Santa. Yo llevaba participando en estas actividades desde que Lucía era pequeña. Había organizado festivales, había cocinado para cientos de personas, había bordado manteles para las rifas. Era mi lugar, mi comunidad. Pero ese día, mientras las demás señoras discutían quién haría qué, noté algo que me partió el corazón. Nadie me preguntó mi opinión. Cuando sugerí hacer tamales para vender, doña Esperanza me miró con lástima y dijo: «Ay, Carmen, mejor tú ayúdanos con cosas más sencillas. Ya no estás para tanto trabajo». «¿Más sencillas?».
Yo había hecho tamales para 500 personas el año anterior. Había coordinado toda la cocina del Festival de la Virgen de Guadalupe. Pero ahora, de repente, ya no era capaz. «Mejor barres el patio después del evento», sugirió doña Rosa con una sonrisa condescendiente. «Eso es más tranquilo para ti». Me quedé callada, sintiendo cómo mi lugar en el mundo se hacía cada vez más pequeño. Primero mi hija me había echado de su vida. Ahora mi propia comunidad me trataba como si fuera una anciana inútil. ¿En qué momento me había vuelto invisible? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa por las calles empedradas de Xochimilco, me detuve en el mercado de flores. Don Aurelio, que me conocía desde niña, estaba acomodando las rosas en sus cubetas de agua. «¿Cómo está, doña Carmen? ¿Y la señorita Lucía?» La pregunta me cayó como una piedra en el estómago. Don Aurelio siempre preguntaba por Lucía. La había visto crecer. Le había regalado flores para sus obras de teatro en la primaria. La había felicitado cuando se graduó de la preparatoria. «Está bien», mentí, forzando una sonrisa. «Muy ocupada con los niños». «¡Qué bueno! Salúdemela. Y dígale que ya tiene flores nuevas para cuando quiera venir a visitarnos al barrio». Asentí, sabiendo que Lucía jamás volvería a pisar este mercado. Para ella Xochimilco ya no existía. Su mundo era Pedregal, Santa Fe, las zonas residenciales donde la gente como yo solo entra para trabajar de empleada doméstica. Al llegar a casa encontré mi celular con 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Marqué de regreso, pensando que tal vez era algún cliente interesado en mis bordados. «¿Señora Carmen Morales?», preguntó una voz profesional y fría. «Sí, soy yo. ¿Habla del Centro Médico ABC? Su hija Lucía nos proporcionó su número como contacto de emergencia. Necesitamos confirmar algunos datos para el expediente médico de su nieto Santiago». Mi corazón se aceleró. ¿Santiago estaba enfermo? ¿Había tenido un accidente? ¿Qué le pasó a mi nieto? ¿Está bien? «No se preocupe, señora. Solo es un chequeo de rutina. Pero necesitamos que confirme si usted puede hacerse cargo del menor en caso de emergencia, ya que aparece listada como tutora suplente». Tutora suplente. Las palabras resonaron en mi cabeza. Lucía me había puesto como contact de emergencia, pero jamás me había dicho nada. Ni siquiera sabía que Santiago tenía cita médica. «Sí, por supuesto que puedo», respondí, aunque me dolía saber que era solo un nombre en un papel. Alguien a quien llamar cuando no hubiera más opciones. «Perfecto. ¿Podría confirmar su dirección actual?» Les di mi dirección en Xochimilco. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «¿Xochimilco? Señora, ¿está segura? Aquí dice que vive en el Pedregal». «No, yo vivo en Xochimilco. Siempre he vivido aquí». «Entiendo. Vamos a corregir la información. ¿Y su situación económica? En caso de emergencia, ¿usted podría cubrir gastos médicos?» La pregunta me avergonzó profundamente. ¿Gastos médicos? Yo que vendía bordados para comprar frijoles. ¿Cómo iba a pagar una clínica privada? «Yo tendría que ver», murmuré. «No se preocupe, señora. Es solo información de respaldo». «Que tenga buen día». Colgué el teléfono sintiéndome más pequeña que nunca. Lucía me había puesto como contacto de emergencia, pero no me consideraba digna de saber sobre la vida cotidiana de mis nietos. Era su plan B, su última opción, la persona a quien llamar cuando no quedara nadie más. Esa noche preparé mi cena habitual. Un huevo frito, frijoles refritos y tortillas que compraba por kilos porque salían más baratas. Mientras comía en silencio, mirando la mesa que una vez se llenaba de risas cuando Lucía era pequeña, sonó mi teléfono. Era un mensaje de WhatsApp. Mi corazón saltó pensando que era mi hija, pero era de doña Esperanza del grupo de catequesis. «Carmen, mañana vamos a reunirnos a organizar lo de la kermés, pero ya no vengas. Ya arreglamos todo entre las demás. Gracias». Leí el mensaje 3 veces. «Ya no vengas». Como si fuera una molestia. Como si mi presencia sobrara. Igual que mi hija. Igual que toda mi vida. Ya no era necesaria. Me acosté esa noche con el rosario entre las manos, pero las cuentas se sentían frías y extrañas. Intenté rezar el Ave María, pero las palabras se me confundían con pensamientos amargos. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Pero ¿dónde estaba la gracia en mi vida? ¿Dónde estaba Dios cuando mi propia hija me despreciaba?
cuando mi comunidad me echaba a un lado como un trasto viejo? Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La hora de nuestra muerte. ¿Así iba a morir? ¿Sola? ¿Olvidada? ¿Sin valor para nadie? ¿Había vivido 68 años para esto? Dejé caer el rosario sobre la sábana y me cubrí la cara con las manos. Por primera vez en mi vida, no tenía ganas de rezar. Por primera vez en mi vida, me pregunté si Dios realmente existía, o si yo había estado hablando sola durante décadas, como una loca que conversa con las paredes. Afuera, los perros del barrio ladraban a la luna llena, y yo me quedé despierta hasta el amanecer, sintiendo cómo cada minuto de silencio me alejaba más de la mujer que una vez había sido. La mañana del miércoles, mientras tomaba mi café aguado para que me durara más la lata, sonó el timbre de mi casa. Era tan temprano que pensé que sería el cartero o algún vendedor ambulante. Pero cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Ahí estaba Lucía, pero no sola. Venía con Roberto, Santiago y Sofía. Mis nietos se escondían detrás de sus padres como si yo fuera una extraña que les daba miedo. Santiago, que ya tenía 9 años, me miró con una mezcla de curiosidad y disgusto que me partió el alma. «Hola, mamá», dijo Lucía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo». Mi corazón saltó de alegría y terror al mismo tiempo. Habían venido. Después de tanto silencio, mi familia estaba en mi puerta, pero algo en su tono me advertía que esto no era una visita de reconciliación. «Por supuesto. Pasen, pasen», dije nerviosa, secándome las manos en el delantal. «¿Quieren café? ¿Agua de Jamaica? Tengo galletas». «No, mamá, no vinimos a desayunar», cortó Lucía, mientras Roberto miraba mi sala con esa expresión que ya conocía, la misma cara que ponía cuando veía algo que consideraba inferior. Los niños se sentaron en el sillón viejo sin quitar sus chamberras, como si estuvieran de paso en una sala de espera. Sofía, mi nieta de 6 años, señaló las paredes y le susurró algo a Santiago que los hizo reírse por lo bajito. «¿Qué les da risa, mis amores?», pregunté, tratando de sonar cariñosa. «Nada, abuela Carmen», respondió Santiago sin mirarme. «Es que esta casa huele raro». Roberto carraspeó incómodo y le dio un codazo a su hijo, pero yo vi la sonrisa que se le escapó. Para ellos, mi casa que olía a café de olla, a copal y a las hierbas que colgaba para secar, era motivo de burla. «Mamá, siéntate», ordenó Lucía con esa voz que usaba cuando era niña y había hecho algo malo. «Necesitamos hablar sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunté sentándome en la orilla de mi mecedora, las manos temblorosas sobre mi delantal. Roberto se aclaró la garganta y habló con esa voz de oficina que tanto lo caracterizaba. «Doña Carmen, hemos estado hablando en familia y creemos que ya es hora de que consideremos opciones más apropiadas para su edad». No entendía de qué hablaba. Lucía tomó el control de la conversación. «Mamá, tienes 68 años. Vives sola en esta casa que se está cayendo a pedazos. El barrio ya no es seguro. Tus ingresos son inestables. Nosotros pensamos que sería mejor si...». Se detuvo, como si las palabras le costaran trabajo. «¿Sí qué, hija?», pregunté con el corazón acelerado. «Si te fueras a vivir a un lugar donde tengas compañía de gente de tu edad, donde te cuiden bien, donde no tengas que preocuparte por nada». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Un asilo. Estaban hablando de meterme a un asilo. «Lucía, yo estoy bien aquí. Esta es mi casa. Aquí naciste tú. Aquí. Mamá, no seas terca», explotó mi hija con una agresividad que nunca le había visto. «Mira este lugar. Las tuberías están oxidadas. La pintura se está cayendo. Tienes humedad en las paredes. Y tú ya no puedes cuidar una casa tan grande». «No es tan grande», murmuré, mirando mi sala que apenas tenía 3 metros por 4. «Además», continuó Roberto, «hemos estado investigando y hay residencias muy bonitas para adultos mayores, con enfermeras, actividades, comida balanceada. Sería mejor para todos». «¿Para todos?», pregunté sintiendo cómo la rabia comenzaba a bullir en mi pecho. «Sí, mamá. Para ti, porque estarías mejor cuidada. Y para nosotros, porque ya no tendríamos que preocuparnos por ti». Ahí estaba la verdad. No se preocupaban por mi bienestar.
Se querían liberar de la carga que yo representaba. Querían deshacerse de mí de una vez por todas, pero con la conciencia tranquila de que me estaban cuidando bien. ¿Y mis cosas?, pregunté mirando mi altar. Mis fotos, los bordados que había hecho a lo largo de los años. Las cosas importantes las puedes llevar, dijo Lucía. Lo demás, pues ya no lo vas a necesitar. Santiago se paró del sillón y comenzó a caminar por mi sala, tocando todo con curiosidad morbosa. Se detuvo frente a una foto mía cuando tenía 30 años, cargando a Lucía bebé. ¿Esta es mi mamá?, preguntó, señalando la foto. Sí, mi amor, respondí con voz quebrada. Se ve muy diferente, dijo el niño con esa crueldad inconsciente de los chicos. Más bonita. Lucía no lo corrigió. Roberto sonrió, y yo sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Mira, mamá, continuó Lucía, sacando unos folletos de su bolsa. Ya investigamos varios lugares. Este se llama Residencia Esperanza Dorada. Está en Coyoacán. No queda tan lejos. Tiene jardines, televisión por cable, 3 comidas al día. Tomé el folleto con manos temblorosas. En la portada había viejos sonrientes jugando ajedrez, haciendo yoga, comiendo en un comedor comunal. Todos se veían felices, pero yo solo podía ver una prisión disfrazada de hogar. ¿Ya hablaste con ellos?, pregunté. Sí, respondió Roberto. Ya fuimos a conocer. Es muy bonito. Y no es tan caro como otros lugares. ¿No era tan caro? Significaba que ya habían checado precios, ya habían comparado opciones, ya habían tomado la decisión sin consultarme. Yo era solo un trámite que tenían que completar. ¿Y si no quiero?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia valentía. El silencio en la sala se volvió tenso. Lucía intercambió una mirada con Roberto que no pude descifrar. «Mamá, no seas difícil», dijo finalmente mi hija. «Es por tu bien. ¿Por mi bien o por el suyo?», espeté, sintiendo cómo años de sumisión se convertían en rebeldía. «Ay, mamá, ya empezaste con tu drama», gritó Lucía mostrando su verdadera cara frente a los niños. «Siempre haces lo mismo. Siempre nos haces sentir culpables cuando tratamos de ayudarte». ¿Ayudarme? ¿Deshacerse de mí es ayudarme? Sí, porque eres una carga, mamá. Una carga para nosotros y una carga para ti misma. Vives en el pasado, en esta casa que se cae, con tus santos y tus rosarios, esperando que nosotros vengamos a resolver tu vida. Los niños nos miraban asustados. Sofía comenzó a llorar. Santiago le gritó a su mamá que se callara, pero Lucía siguió descargando años de resentimiento. ¿Sabes qué me da más pena, mamá? Que mis hijos tengan que verte así, que vean a su abuela como una señora triste que vive en una casa fea, que no tiene dinero, que siempre está pidiendo atención. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Las palabras me golpearon como puñetazos. Cada frase era un cuchillo que se clavaba más profundo. Mi propia hija me estaba destrozando frente a mis nietos, enseñándoles que yo era algo de lo que había que avergonzarse. «Lucía», murmuré con la voz rota. «Yo nunca te pedí nada más que... ¿Que qué, mamá? ¿Que te quiera? ¿Que finja que me da gusto verte? ¿Que traiga a mis hijos a esta casa donde no hay ni internet para que se entretengan?» Roberto se paró del sillón, incómodo con la escena que se había desatado. «Lucía, ya cálmate. Los niños... No, ya estuvo bueno de fingir», gritó mi hija con las mejillas rojas de furia. «Mamá, tienes que entender que ya no eres parte de nuestras vidas, que ya crecimos, que ya no te necesitamos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños lloraban. Roberto miraba el suelo. Y yo me quedé ahí, en mi mecedora, sintiendo cómo las palabras de mi hija me mataban por dentro. «¿Nunca me necesitaron?», pregunté en un susurro. «No, mamá, nunca. Y ya es hora de que lo entiendas». Se levantó del sillón y tomó a los niños de las manos. «Vámonos. Aquí huele a humedad y nos va a dar alergia». Antes de salir, se volteó hacia mí con una frialdad que nunca olvidaré. «Tienes 2 semanas para pensarlo, mamá. Después venimos por tu respuesta. Y espero que sea la correcta». La puerta se cerró con un ruido seco que resonó en el silencio de mi casa. Me quedé ahí, en mi mecedora, rodeada de los folletos del asilo que habían dejado esparcidos en mi mesa de centro. Por primera vez en mi vida, oré para morirme. Los días siguientes a esa visita devastadora pasaron como una neblina espesa de dolor y confusión. No salí de casa.
No contesté el teléfono. No prendí la radio. El silencio se había vuelto mi único compañero. Y en ese silencio, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era viernes por la mañana cuando doña Remedios, mi vecina de al lado, tocó mi puerta con insistencia. Había notado que no había colgado ropa en el tendedero en 3 días, que no había prendido las luces por las noches, que mi pequeño jardín de hierbas se estaba secando. «¿Carmen? Ábreme. Sé que estás ahí», gritó desde afuera con esa voz firme que tenía para todo. «Si no abres voy a llamar a los bomberos». Abrí la puerta despacio, y doña Remedios se quedó paralizada al verme. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada de 3 días, los ojos hinchados de tanto llorar. «¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó?», exclamó, empujando la puerta para entrar. «¡Pareces fantasma!». Se sentó conmigo en la mesa de mi cocina y me obligó a contarle todo. Cada palabra que había dicho Lucía, cada humillación que había vivido, cada lágrima que había derramado en esos días de encierro. Doña Remedios escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, se quedó callada un momento largo. Luego me tomó las manos con sus dedos ásperos de tantos años de trabajo. «Carmen, ¿tú escuchaste lo que me acabas de contar?». «¿Cómo que sí lo escuché?». «Claro que lo escuché. Yo lo viví». «No, Carmen. Escúchate bien. ¿Tú crees que alguien que te ama de verdad te hablaría así? ¿Tú crees que una hija que tiene corazón le diría esas cosas a su madre?». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Por primera vez en semanas, alguien me estaba diciendo que yo no era el problema. «Pero es que tal vez sí soy una carga, Remedios. Tal vez sí soy...». «No», me interrumpió con firmeza. «Tú no eres ninguna carga. Tú eres una mujer que trabajó toda su vida, que sacó adelante a sus hijos, que nunca le hizo daño a nadie. ¿Y ahora resulta que porque tienes 68 años ya no vales?». Se levantó de la silla y comenzó a caminar por mi cocina con esa energía que siempre tenía cuando algo la indignaba. «¿Sabes qué pienso, Carmen? Que tu hija se avergüenza de sus raíces, se casó con dinero y ahora cree que es de la alta sociedad. Pero se le olvida de dónde viene. Remedios, no hables así de Lucía». «¿Ah, no? ¿Y por qué no? ¿Todavía la vas a defender después de cómo te trató?». Me quedé callada porque tenía razón. Después de todo lo que había pasado, yo seguía defendiendo a mi hija. Seguía encontrando excusas para su crueldad. «Mira, Carmen», siguió doña Remedios, sentándose otra vez frente a mí. «Yo crié 5 hijos. 5. Y ninguno. ¿Me oyes? Ninguno me ha hablado jamás como tu hija te habló a ti. ¿Sabes por qué? Porque desde chiquitos les enseñé que el respeto no se negocia. Pero tal vez yo hice algo mal». «¿Qué hiciste mal? ¿Trabajar 18 horas para darle estudios? ¿Vender tus cosas para ayudarla cuando se casó? ¿Cuidarla cuando estaba enferma? Carmen, despierta. Tú no hiciste nada mal». Doña Remedios se paró y fue hacia mi refrigerador. Lo abrió y sacudió la cabeza al ver lo vacío que estaba. «¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente?». No supe qué responder. Los últimos días había vivido de café y galletas saladas. «Me voy a mi casa y te voy a traer comida. Y mientras yo regreso, tú te vas a bañar, te vas a peinar y te vas a poner ropa limpia. ¿Me entendiste? Remedios, no tienes que...». «Sí tengo que. Porque eso es lo que hacen las personas que se quieren de verdad. Se cuidan unas a otras». Se fue y regresó 1 hora después con una olla de mole, tortillas hechas a mano y una gelatina de 3 leches que sabía que me gustaba. Me obligó a sentarme a comer mientras ella lavaba los trastes que había dejado acumular. «Carmen», me dijo mientras secaba una taza, «¿tú tienes hermanos?». «No». Remedios. «Era hija única». «¿Y primos? ¿Tíos? ¿Alguien más de familia?». «No, mis papás murieron jóvenes. Nunca tuve familia grande». «Entonces ahí está el problema», dijo, volteándose hacia mí. «Tú le diste todo a esa muchacha porque no tenías a nadie más. La convertiste en tu mundo entero». Sus palabras me golpearon porque eran ciertas. Lucía había sido mi único proyecto de vida, mi única razón de ser, mi única familia. «Pero eso no significa que ella tenga derecho a tratarte como basura», continuó doña Remedios. «Significa que es hora de que te busques tu propia vida». «¿A los 68 años? ¿Qué vida me voy a buscar?». «La vida que tú quieras, Carmen.
la vida que te mereces. Esa noche, por primera vez en días, pude dormir. Pero a las 3 de la mañana me desperté con una sensación extraña. Me levanté y fui a mi altar, donde había dejado de rezar desde la visita de Lucía. Me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón, y en lugar de rezar, hablé como si estuviera platicando con un amigo. Señor, no sé si me estás escuchando. No sé si te importa lo que me está pasando, pero necesito que me ayudes a entender algo. ¿Por qué permites que la gente a la que más amas sea la que más te lastima? Me quedé ahí, esperando una respuesta que sabía no iba a llegar. Pero después de un rato, sí llegó algo. No una voz, no una visión, solo una sensación de paz que no había sentido en semanas. Y en esa paz llegó una idea clara como el agua. Yo tenía que tomar una decisión. Podía quedarme ahí, esperando las migajas de amor de una hija que me despreciaba, o podía levantarme y construir algo nuevo. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi prima Esperanza, que vivía en Puebla. Hacía 15 años que no hablábamos, desde el funeral de mi mamá. Lucía siempre decía que para qué mantenía contacto con esa gente del pueblo. ¿Carmen? No puedo creer que seas tú, gritó Esperanza del otro lado de la línea. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lucía? Por primera vez en mi vida, no mentí sobre mi hija. Esperanza, estoy pasando por un momento muy difícil. ¿Podrías venir a verme? Necesito hablar con alguien de la familia. Por supuesto. Mañana mismo tomo el autobús. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Necesito recordar quién soy, le dije, sorprendiéndome de mis propias palabras. Cuando colgué el teléfono, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Tal vez era cierto lo que decía doña Remedios. Tal vez era hora de buscarme mi propia vida. Esa tarde, fui a misa por primera vez desde hacía semanas. Pero esta vez no me senté en mi banca de siempre. Me senté hasta adelante, en primera fila, donde el padre pudiera verme bien. Cuando llegó el momento de la oración de los fieles, algo me impulsó a levantar la mano. «Padre», dije con voz temblorosa pero clara, «quiero pedir oraciones por todas las madres que han dado todo por sus hijos y ahora se sienten olvidadas. Que Dios les dé fuerzas para valorarse a sí mismas como Él las valora». Varias señoras en la iglesia voltearon a verme y asintieron con comprensión. Doña Rosa, que siempre hablaba de lo maravillosos que eran sus hijos, se acercó después de misa. «Carmen, qué bonita oración. A veces una necesita recordar que también vale por sí misma, ¿verdad?». Asentí, sintiendo que por primera vez en años, alguien entendía exactamente lo que yo estaba viviendo. Caminé de regreso a casa con paso firme, respirando el aire fresco de la tarde. Tenía una semana más antes de que Lucía regresara por mi respuesta sobre el asilo. Pero ya sabía cuál iba a ser mi respuesta. Por primera vez en mi vida, iba a decir no. La semana pasó como un soplo de aire fresco. Mi prima Esperanza llegó el martes en el autobús de las 2 de la tarde, cargando una maleta de tela y una sonrisa que me recordó a mi madre. Hacía 15 años que no la veía, pero fue como si el tiempo no hubiera pasado. «Ay, Carmen, ¿cómo has cambiado?», me dijo abrazándome fuerte en la puerta de mi casa. «Pero sigues siendo la misma de siempre». Esperanza tenía mi edad, pero se veía más joven. Su cabello estaba teñido de un castaño natural. Usaba ropa cómoda pero arreglada. Y tenía esa paz en los ojos que solo tienen las personas que han encontrado su lugar en el mundo. «Cuéntame todo», me dijo mientras preparaba café en mi cocina, moviéndose como si hubiera estado ahí toda la vida. «Y no me digas que todo está bien, porque por teléfono se te oía quebrada». Le conté todo desde el principio. La llamada accidental, las humillaciones, la visita donde me propusieron el asilo, las palabras crueles de Lucía frente a mis nietos. Esperanza escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, pero sin juzgar. «¿Sabes qué me llama más la atención de todo esto?», me dijo cuando terminé de hablar. «Que tú sigues hablando de tu hija como si fuera una víctima, como si ella estuviera sufriendo y tú fueras la culpable. Es que tal vez...». «No», me interrumpió con firmeza. «Carmen, tu hija es una mujer adulta de 40 años. Tiene trabajo, tiene familia, tiene educación. Si decidió ser cruel contigo, es su decisión. No es tu culpa. Durante esos días,
Esperanza me ayudó a hacer algo que no había hecho en años. Ver mi casa con ojos nuevos. Juntas limpiamos rincones que tenía abandonados. Tiramos cosas que guardaba por si acaso. Y reorganizamos mi altar con flores frescas. «Esta casa está hermosa, Carmen», me dijo mientras colgábamos cortinas limpias en la ventana de la sala. «Es pequeña, pero tiene alma. Huele a hogar de verdad. Lucía dice que huele raro. Huele a copal, a café, a vida». Lucía ya se acostumbró a los olores artificiales de las casas de ricos. Ya se le olvidó el olor del hogar. El viernes por la noche, mientras bordaba y Esperanza tejía a mi lado, me armé de valor para preguntarle algo que me había estado rondando la cabeza. «Esperanza, ¿tú crees que soy una mala madre?». Dejó de tejer y me miró con esos ojos sabios que tenía desde niña. «Carmen, tú le pegaste a tu hija. ¿La abandonaste? ¿Le negaste comida, educación, amor? No, claro que no. ¿La apoyaste cuando se embarazó joven? ¿Trabajaste para darle lo mejor que podías? ¿Rezaste por ella cada día de su vida? Sí. Entonces no fuiste mala madre. Fuiste una madre que se entregó demasiado. Y esa es una trampa en la que caemos muchas mujeres. Creemos que amar significa desaparecer». Sus palabras me resonaron profundo. Toda mi vida había creído que ser buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos, incluyendo mi propia dignidad. Pero ahora, continuó Esperanza, tienes la oportunidad de enseñarle algo nuevo a tu hija, que las madres también merecen respeto, que el amor no se mendiga, que tú vales por ti misma, no solo por lo que puedes dar. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Lucía había dicho que vendría por mi respuesta esa tarde. Durante toda la mañana, Esperanza y yo preparamos la casa como si fuéramos a recibir visitas importantes. Yo me vestí con mi vestido azul marino, el más elegante que tenía. Me peiné con cuidado y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. «Te ves hermosa, prima», me dijo Esperanza, admirándome desde la puerta de mi recámara. «Te ves como una mujer que sabe lo que vale». A las 3 de la tarde en punto, llegaron. Esta vez venían solo Lucía y Roberto, sin los niños. Esperanza se quedó en la cocina, pero lo suficientemente cerca para escuchar todo. «Hola, mamá», dijo Lucía con esa sonrisa falsa que ya conocía. «¿Ya pensaste en lo que hablamos?» «Sí, hija, ya pensé». Se sentaron en la sala. Roberto con esa cara de fastidio de siempre. Lucía con ansiedad apenas disimulada. Era obvio que esperaban que dijera que sí, que aceptara irme sin resistencia. «¿Y bien?», presionó Roberto. «¿Cuál es su decisión?». Me paré de mi mecedora y los miré a los dos con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi respuesta es no. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. «¿Cómo que no?», preguntó Lucía, frunciendo el ceño. «No me voy a ir a ningún asilo. Esta es mi casa, y aquí me quedo». Roberto se acomodó en el sillón con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. «Doña Carmen, usted no entiende. No es una sugerencia. Es por su propio bien». «¿Mi propio bien?», pregunté, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. «¿O el suyo?». «Mamá», exclamó Lucía levantándose del sillón. «No seas necia. ¿Ya hablamos de esto?». «Sí, ya hablamos. Tú hablaste y yo escuché. Pero ahora voy a hablar yo». Me acerqué a Lucía y la miré directo a los ojos. «Hija, yo te di la vida. Te crié con amor. Te di educación. Te apoyé en todas tus decisiones. Pero nunca, en ningún momento, te di permiso para que me faltaras al respeto». «Ay, mamá, otra vez con tu drama». «No es drama, Lucía. Es dignidad. Algo que tal vez no te enseñé bien cuando eras niña». Roberto se paró del sillón, claramente incómodo. «Mire, doña Carmen, entendemos que esto es difícil para usted. Pero... ¿usted?», lo interrumpí volteando hacia él. «¿Desde cuándo usted opina sobre mi vida? Usted ni siquiera me saluda cuando vengo a su casa». «Mamá», gritó Lucía, «no le hables así a mi esposo. ¿Y por qué no? Él sí puede tratarme como basura, pero yo no puedo defenderme». Lucía se quedó callada por un momento, descolocada por mi actitud. Nunca me había visto así. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan agresiva?». «No estoy agresiva, hija. Estoy despierta. Después de 68 años, por fin estoy despierta». Me senté en mi mecedora y las miré con una tranquilidad que me sorprendía.
Lucía, desde que naciste, tú has sido el centro de mi mundo. Todo lo que hice, lo hice por ti. Pero me di cuenta de algo. Por darte tanto amor, olvidé enseñarte a darlo. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste con cariño? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me quieres sin pedirme nada? Cambio. Lucía abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Roberto miraba hacia la ventana, evitando participar en la conversación. «Te voy a decir algo, hija», continuó, sacando fuerzas de no sabía dónde. «Yo no me voy a ir a ningún asilo. Si no quieres verme, es tu decisión. Si no quieres que mis nietos me conozcan, también es tu decisión. Pero no voy a permitir que me trates como un estorbo que hay que esconder». «¡Mamá! ¡Estás loca!», explotó Lucía. «Tú no puedes vivir sola. Eres una anciana. Soy una mujer de 68 años que está perfectamente bien. Y si algún día necesito ayuda, la voy a buscar con gente que me quiera de verdad». Roberto carraspeó incómodo. «Doña Carmen, creo que está tomando una decisión precipitada. El asilo es para ustedes, no para mí, para que se quiten la culpa de haberme abandonado». Lucía se paró bruscamente del sillón. «Ya estuvo bueno. Si te quieres quedar aquí como una terca, quédate. Pero no vuelvas a llamarme pidiendo ayuda. No vuelvas a llamarme para nada, hija», le dije con una tristeza infinita. «Yo nunca te he pedido nada más que un poco de cariño. Pero si eso es mucho para ti, entonces tienes razón. Es mejor que no me llames». Lucía se dirigió hacia la puerta, seguida de Roberto. Antes de salir, se volteó hacia mí con una expresión de resentimiento que me partió el corazón. «Cuando te pase algo, cuando te enfermes, cuando no tengas dinero, no vengas a buscarme, porque yo ya cumplí contigo. Ya hice todo lo que tenía que hacer». «Lo sé, hija, y yo también ya hice todo lo que tenía que hacer. Te di la vida, te di amor, te di todo lo que pude. Ahora tú decides qué hacer con eso». La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sentada en mi mecedora, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de liberación. Esperanza salió de la cocina y se sentó a mi lado, tomándome las manos. «¿Cómo te sientes, prima?» «Libre», le dije, sorprendiéndome de mi propia respuesta. «Por primera vez en mi vida, me siento libre». Los días siguientes al confronto con Lucía fueron extraños, como si hubiera despertado en un mundo completamente nuevo. Por primera vez en décadas, mi teléfono no tenía el peso de la espera. No esperaba llamadas que nunca llegaban. No revisaba mensajes que nunca aparecían. El silencio ya no era un castigo, sino una bendición. Esperanza se quedó conmigo 2 semanas más, ayudándome a redescubrir quién era yo sin el papel de madre sufrida que había cargado por tanto tiempo. Una mañana, mientras desayunábamos café de olla y pan dulce, me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. «Carmen, ¿sabes cuál era tu problema? Que confundiste el amor con la mendicidad. Creías que para que te quisieran, tenías que rogar por ese cariño. Pero es mi hija, Esperanza. Una madre siempre ama. Sí, pero eso no significa que tenga que aceptar maltrato. El amor verdadero se da libremente. No se extorsiona ni se mendiga». Esa tarde, por primera vez en meses, decidí salir a caminar por mi barrio sin prisa, sin destino específico. Caminé por las calles empedradas de Xochimilco que conocía desde niña, saludando a los vecinos que me encontraba, deteniéndome a platicar con doña Remedios que regaba sus plantas. «Carmen, qué diferente te ves», me gritó desde su patio. «Te ves, no sé, más alta». Era cierto. Me sentía más alta, más presente, más yo. Por primera vez en años, no caminaba con los hombros encorvados por la culpa o la tristeza. Caminaba erguida, respirando profundo el aire de mi barrio. Al pasar por la iglesia de San Bernardino, sentí un impulso que no había tenido en meses. Entré y me senté en mi banca de siempre, pero esta vez no para rogar o lamentarme, simplemente para agradecer. «Señor», susurré, mirando al crucifijo que había contemplado miles de veces. «Gracias por ayudarme a encontrar mi valor. Gracias por ponerme a Esperanza en el camino.
Gracias por darme fuerzas para decir no cuando tenía que decirlo. Por primera vez en meses, no le pedí nada a Dios, solo le agradecí. Y en ese momento de gratitud pura, sentí una paz que no había experimentado jamás, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Cuando salí de la iglesia, vi un letrero que no había notado antes. Grupo de apoyo para adultos mayores. Martes y jueves 4:00 p.m. Me acerqué a leer los detalles. Era un grupo donde personas de mi edad se reunían para platicar, hacer manualidades y apoyarse mutuamente. El siguiente martes me armé de valor y asistí. El salón parroquial estaba lleno de señoras y algunos señores de edades similares a la mía. La coordinadora era una psicóloga joven llamada Sofía, que nos recibió con una calidez genuina. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante: cómo redefinir nuestra identidad cuando los roles que hemos tenido toda la vida cambian. Me quedé helada. Era exactamente lo que yo estaba viviendo. Durante la sesión, escuché historias que se parecían mucho a la mía. Doña Lupe, cuyos hijos se habían mudado a Estados Unidos y ya casi no la llamaban. Don Alberto, que se sentía inútil desde que se jubiló porque su familia lo trataba como un mueble. Doña Cristina, que había dedicado toda su vida a cuidar a su esposo enfermo, y ahora que había muerto, no sabía quién era sin ese papel. Cuando la psicóloga preguntó si alguien quería compartir algo, levanté la mano con el corazón latiendo fuerte. Yo acabo de descubrir que puedo decir no, dije con voz temblorosa, y que está bien poner límites, incluso con los hijos. El grupo completo asintió con comprensión. Algunas señoras hasta suspiraron con alivio, como si hubiera dicho algo que todas pensaban pero no se atrevían a expresar. Es muy valiente reconocer eso, Carmen, me dijo la psicóloga. ¿Cómo se siente haber puesto ese límite? Al principio me sentí culpable, admití. Pero ahora me siento libre, como si hubiera estado en una cárcel que yo misma construí. Doña Lupe me tomó la mano después de la sesión. Ay, mijita, qué valor el tuyo. Yo llevo años queriendo hacer lo mismo, pero no me atrevo. Nunca es tarde, doña Lupe. Si yo pude a los 68 años, usted también puede. Comencé a asistir religiosamente al grupo. Los martes y jueves se convirtieron en mis días favoritos de la semana. Por primera vez en años, tenía amigas que entendían mi situación, que no me juzgaban, que celebraban mis pequeños logros. Un jueves, la psicóloga nos propuso un ejercicio: escribir una carta a nosotros mismos de hace un año, contándoles todo lo que habíamos aprendido. Esa noche, en mi mesa de la cocina, escribí: querida Carmen del pasado, sé que ahora estás sufriendo mucho. Sé que te sientes invisible, que crees que no vales nada, que piensas que Dios te abandonó. Pero quiero que sepas algo. Todo este dolor tiene un propósito. Te está enseñando a valorarte. Te está mostrando que el amor verdadero no duele, no humilla, no mendiga. Dentro de un año vas a estar sentada en tu casa, escribiendo esta carta, sintiéndote más viva de lo que te has sentido en décadas. Van a doler muchas cosas todavía, pero también vas a descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Confía en Dios, pero sobre todo, confía en ti. Con amor, Carmen del futuro. Al terminar de escribir, lloré, pero fueron lágrimas de sanación, no de dolor. Esperanza se fue a Puebla el domingo siguiente, pero antes de irse me abrazó fuerte y me dijo: prima, encontraste tu camino, ahora no lo sueltes. Esa misma semana sucedió algo maravilloso. Doña Rosa del grupo de catequesis se acercó a mí después de misa. «Carmen, ¿te gustaría ayudarnos con los preparativos para la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Necesitamos a alguien que sepa organizar bien las cosas». Por un momento sentí la tentación de decir que no, de protegerme de la posible humillación. Pero después recordé que yo ya no era la misma mujer que mendigo aprobación. «Me encantaría», respondí con una sonrisa. «¿Qué necesitan que haga?» «Pues pensamos que podrías coordinar toda la comida. Sabemos que tienes experiencia y que se te da muy bien. Coordinar toda la comida. No barrer el patio como me habían sugerido meses atrás. Coordinar. Liderar. Ser útil de verdad». Los siguientes meses fueron una revelación. Organicé el festival más exitoso que había tenido la parroquia en años. Conseguí donaciones, coordiné a 20 voluntarias
Supervisé la preparación de comida para 1000 personas. Y lo más importante, lo disfruté. Por las tardes, seguía bordando. Pero ahora no solo por necesidad económica. Doña Cristina del grupo de apoyo me había enseñado a vender mis bordados en línea. Una señora de Polanco había visto mi trabajo y me había hecho un pedido de 10 manteles para una boda. El dinero que gané fue más de lo que había ganado en 6 meses vendiendo en el mercado. Una tarde de noviembre, mientras bordaba junto a la ventana aprovechando la luz del sol, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Bueno, abuela Carmen», era una vocecita pequeña que reconocí inmediatamente. «¿Sofía? ¿Eres tú, mi amor?» «Sí, abuela. Te llamo desde el teléfono de mi maestra. Es que te extraño mucho». El corazón se me aceleró. Mi nieta, mi pequeña Sofía, me había llamado por su cuenta. «Yo también te extraño. Corazón, ¿cómo conseguiste mi número? Lo tengo guardado desde hace mucho». «¿Abuela? ¿Por qué ya no vienes a vernos?» La pregunta me partió el alma, pero respiré profundo antes de responder. «Mijita, a veces los adultos tenemos problemas que son difíciles de explicar, pero quiero que sepas que tu abuela te quiere mucho. Siempre. ¿Puedo venir a verte algún día?» «Claro que puedes, mi amor. Cuando tú quieras y tus papás te den permiso». Después de colgar, me quedé sentada un largo rato, sintiendo cómo algo nuevo crecía en mi pecho. No era esperanza de que Lucía cambiara. Era algo mejor, la certeza de que yo estaba bien, con o sin su aprobación. Esa noche, arrodillada frente a mi altar renovado, con flores frescas y velas nuevas, oré con un corazón lleno de gratitud. «Señor, gracias por enseñarme que puedo ser feliz sin mendigar amor. Gracias por mostrarme que tengo valor por mí misma. Gracias por mi nueva familia, mis amigas del grupo, mi prima Esperanza, mis vecinos que me aprecian de verdad. Y si algún día Lucía decide volver, que sea porque quiere, no porque yo lo esté rogando. En el nombre de Jesús, amén». Por primera vez en mi vida me dormí sintiendo que Dios no solo me escuchaba, sino que estaba orgulloso de mí. 6 meses después, era una mañana de mayo cuando todo cambió de nuevo. Estaba en mi jardín pequeño, regando las hierbas que había plantado con ayuda de doña Remedios, cuando escuché que alguien tocaba mi puerta. No esperaba a nadie. Las señoras del grupo de apoyo venían los martes. Mi prima Esperanza había regresado a Puebla después de prometerme que vendría en vacaciones, y los clientes de mis bordados siempre llamaban antes. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Ahí estaba Santiago, mi nieto de 9 años, pero se veía diferente. Más alto, más delgado, con una expresión seria que no era propia de su edad. «Hola, abuela Carmen», me dijo con una voz pequeña pero decidida. «Santiago, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste?» «Vine en el metro. Ya sé usar el transporte público». Mi corazón se aceleró de pánico y alegría al mismo tiempo. Un niño de 9 años, solo, viniendo desde el Pedregal hasta Xochimilco. «Mijito, ¿tus papás saben que estás aquí?» «No», admitió bajando la mirada. «Pero necesitaba verte». Lo hice pasar y le preparé un vaso de agua de Jamaica mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Mi nieto había venido a buscarme por su cuenta, arriesgándose a meterse en problemas. «Santiago, cuéntame qué pasa. ¿Por qué viniste solo?» Se sentó en mi sillón viejo, el mismo que Lucía había criticado tantas veces, y me miró con esos ojos serios que me recordaron a mí misma cuando era niña. «Abuela, ¿por qué mi mamá dice que tú eres mala?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. Respiré profundo antes de responder. «¿Qué dice exactamente tu mamá de mí?» «Dice que eres una señora amargada que solo quiere hacernos sentir culpables. Dice que por eso ya no te vemos, porque eres tóxica». Cada palabra era una navaja, pero mantuve la calma. Mi nieto me estaba contando la verdad, y eso requería una respuesta honesta pero apropiada para su edad. «Mijito, a veces los adultos tenemos problemas para entendernos. Tu mamá y yo pensamos diferentes sobre algunas cosas, y eso está bien. Lo importante es que tú sepas que yo te quiero mucho. Pero yo también te quiero, abuela. Y Sofía también. Ella llora por las noches porque te extraña». Mi corazón se partió al imaginar a mi nieta llorando por mí. Pero también sentí algo poderoso. Mis nietos me recordaban, me querían, me extrañaban. No todo estaba perdido. «Santiago, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo te sientes cuando estás en tu casa?» El niño se quedó callado un momento largo,
como si estuviera decidiendo si podía confiar en mí. Triste, dijo finalmente. Mis papás se la pasan peleando. Mi mamá siempre está enojada y mi papá nunca está en la casa. Y cuando pregunto por ti, se enojan más. ¿Y qué les dices? Que quiero verte, que no entiendo por qué ya no vienes, que me gustaba cuando nos leías cuentos y nos hacías quesadillas. Las lágrimas se me escaparon sin que pudiera controlarlas. Mi nieto recordaba esos momentos que para mí habían sido los más preciosos del mundo. Abuela, ¿puedo quedarme contigo? La pregunta me llenó de alegría y terror a la vez. Quería decir que sí con todo mi corazón, pero sabía que eso traería consecuencias legales terribles. Mi amor, tú tienes que estar con tus papás, pero quiero que sepas que esta siempre va a ser tu casa. Siempre vas a ser bienvenido aquí. Aunque mi mamá se enoje, aunque tu mamá se enoje. Pero prométeme que la próxima vez que quieras venir, le vas a decir: no quiero que te pase nada malo. Santiago asintió, pero vi en sus ojos una tristeza que ningún niño debería cargar. Abuela, ¿por qué mi mamá cambió tanto? Antes era más bonita, más feliz. Ahora siempre está gritando. La pregunta me obligó a reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. ¿Qué había pasado con mi hija? ¿En qué momento la niña amorosa se había convertido en una mujer amargada? A veces los adultos se pierden, mijito. A veces se olvidan de lo que es importante y se concentran en cosas que no dan felicidad. ¿Como el dinero? ¿Como el dinero? ¿Como quedar bien con otras personas? ¿Como aparentar ser lo que no son? Santiago se quedó pensativo. Y luego me preguntó algo que me sorprendió por su madurez. ¿Tú eras feliz antes, abuela? ¿Antes de qué? Antes de que mi mamá dejara de venir a verte. La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Era feliz antes? ¿O simplemente había confundido la preocupación constante con el amor? ¿Sabes qué, Santiago? Yo creía que era feliz, pero en realidad estaba muy preocupada todo el tiempo. Preocupada por tu mamá, por ustedes, por si era buena abuela, por si les faltaba algo. Ahora soy más feliz porque ya no tengo tanto miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que no me quisieran si no hacía todo perfecto. Mi nieto me miró con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. Pero yo te quiero aunque no seas perfecta. Abuela, sus palabras me llegaron al alma. Un niño de 9 años acababa de enseñarme algo sobre el amor que yo había tardado 68 años en entender. Pasamos la tarde juntos. Le enseñé mi jardín de hierbas. Le conté historias de cuando su mamá era pequeña. Le preparé quesadillas como en los viejos tiempos. Santiago me ayudó a regar las plantas y me preguntó si podía llevarse una ramita de hierbabuena para plantarla en su casa. Así voy a tener un pedacito de tu jardín en mi cuarto, me dijo con una sonrisa que iluminó toda mi casa. Cuando el sol comenzó a ponerse, supe que tenía que llevarlo de regreso. No podía arriesgarme a que Lucía llamara a la policía o pensara que yo lo había secuestrado. Santiago, tengo que llevarte a tu casa. ¿No puede ser mañana? No, mi amor. Tus papás van a estar preocupados. No creo, murmuró tristemente. Pero está bien. Llamé un taxi y durante el viaje, Santiago me tomó la mano. Abuela, ¿me prometes que no vas a desaparecer? Te prometo que siempre voy a estar aquí para ti, mijito. Pero entiendes que no depende solo de mí, ¿verdad? Sí, entiendo. Pero yo voy a seguir viniendo cuando pueda. Y yo voy a estar esperándote siempre. Cuando llegamos a la casa de Lucía en el Pedregal, vi las luces encendidas y varios autos afuera. Santiago se bajó del taxi y me dio un abrazo fuerte. Te quiero, abuela Carmen. Y yo te quiero más, mi cielo. Lo vi entrar a la casa y escuché gritos desde adentro. Mi corazón se encogió pensando en lo que le esperaba, pero también sentía una paz extraña. Mi nieto me había buscado porque me necesitaba, porque me quería. Eso nadie me lo podía quitar. Al día siguiente, muy temprano, sonó mi teléfono. Era Lucía, y su voz sonaba diferente. No furiosa como esperaba, sino quebrada. Mamá, tenemos que hablar. ¿Está bien, Santiago? Sí, está bien, pero ¿puedes venir? Por primera vez en meses, mi hija me estaba pidiendo que fuera a su casa. No me estaba ordenando, no me estaba manipulando, me estaba pidiendo. Voy para allá, le dije. Cuando llegué, Lucía me abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Se veía cansada, derrotada, muy diferente a la mujer segura y cruel que había venido a proponerme el asilo. Pasa, mamá. Nos sentamos en su sala elegante.
Pero esta vez el ambiente era diferente. No había hostilidad, solo cansancio. Santiago me contó que fue a verte. Comenzó Lucía sin mirarme a los ojos. Sí, está bien. No le pasó nada. No, mamá, no está bien. Ninguno de nosotros está bien. Se quebró y comenzó a llorar con una desesperación que me recordó a cuando era niña. Y tenía pesadillas. Mamá, creo que me perdí. No sé en qué momento me convertí en esta persona que soy. Roberto y yo nos la pasamos peleando. Los niños están tristes todo el tiempo. Y yo me siento vacía. Por primera vez en años, vi a mi hija real, sin máscaras, sin pretensiones, vulnerable y asustada, como la niña que había sido. ¿Y qué necesitas, hija?, le pregunté suavemente. Necesito que me perdones. Necesito empezar de nuevo. Me acerqué a ella y la abracé como no la había abrazado en años. Sentí cómo se desplomaba en mis brazos, liberando años de tensión y amargura. Ya estás perdonada, mijita. Siempre has estado perdonada. ¿Cómo puedes perdonarme después de todo lo que te hice? Porque eso es lo que hace una madre. Y porque aprendí que el perdón no es para ti, es para mí. Me libera del rencor. Nos quedamos abrazadas un largo rato. Y por primera vez en años, sentí que había recuperado a mi hija. No a la perfecta imagen que había construido en su matrimonio, sino a la persona real que había estado escondida debajo de tantas capas de resentimiento y presión social. «Mamá», me dijo cuando nos separamos, «¿crees que podemos intentar de nuevo? ¿Pero diferente esta vez?» «Podemos intentarlo, hija. Pero tiene que ser de verdad diferente, con respeto mutuo, con límites claros, con amor verdadero. Sí, mamá, eso quiero». Meses después, nuestra relación siguió siendo un trabajo en progreso. Lucía comenzó terapia psicológica, lo cual ayudó mucho. Los niños me visitaban regularmente, y yo había aprendido a disfrutar su compañía sin aferrarme desesperadamente a cada momento. Pero lo más importante que había cambiado era yo. Ya no dependía de la aprobación de mi hija para ser feliz. Ya no mendigaba amor. Ya no me disculpaba por existir. Una tarde de domingo, mientras toda la familia almorzaba en mi casa, algo que habíamos comenzado a hacer mensualmente, Santiago me preguntó: «Abuela, ¿ahora sí eres feliz?» Miré a mi alrededor. Mi casa llena de risas, mis nietos contándome de la escuela, Lucía ayudándome en la cocina sin quejarse del tamaño, Roberto tratándome con respeto genuino. «Sí, mijito. Ahora sí soy feliz, pero no porque ustedes estén aquí». «¿Entonces por qué?» «Porque aprendí a ser feliz yo sola primero. Y ahora que ustedes están aquí, es un regalo extra». Esa noche, arrodillada frente a mi altar con flores frescas que Sofía había escogido en mi jardín, agradecí a Dios no solo por devolver a mi familia, sino por enseñarme que yo tenía valor con o sin ellos. Gracias, Señor, por enseñarme que el amor verdadero se da libre, no se mendiga. Gracias por mostrarme que puedo ser feliz por mí misma. Y gracias por este regalo de reconciliación que llega cuando ya no lo necesitaba desesperadamente. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando veo mi reflejo en el espejo, veo a una mujer que ha aprendido a valorarse. Una mujer que ha descubierto que Dios la ama tal como es, no por lo que puede dar a otros. Una mujer libre. ¿Has vivido algo así? ¿Conoces a alguien que haya tenido que aprender a ponerse límites incluso con la familia? Cuéntame en los comentarios cómo la fe te ha ayudado en momentos difíciles. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para recuperar la dignidad y que Dios nos ama sin condiciones. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así, en el nombre de Jesús. Amén.